Bien, hermanos, bendiciones. Que el Señor les bendiga grandemente. Es para mí un gozo compartir de este tema, un tema que he ido trabajando en mi vida y por eso le puedo decir que van a haber momentos que pueden hacer preguntas, ¿de acuerdo? Voy a dar un pequeño resumen. Si hay alguna pregunta de lo que dimos la semana pasada, porque no he estado dando el tiempo de preguntas, pueden hacer preguntas. Si no, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Así que bajo micrófono, recuerden levantar la mano. Cada vez que se lee un texto, siempre hay que responder con lo que dice el texto. Yo lo que quiero que siempre observen el texto. ¿Cuáles son las palabras que se utilizan? Aquellos que tienen otras versiones pueden tener las versiones ahí de momento y quizás ver qué es lo que dicen otras versiones. Pero lo que estamos haciendo en estos estudios es observar, detenernos un poquito a observar los textos bíblicos y ver también acerca de este mandato que lamentablemente ha sido olvidado, pero que es un mandato divino y nosotros estamos llamados a decirle que sí al Señor. Vamos a tener una corta oración. Amante Dios que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias, Padre, porque eres un Dios paciente, un Dios que siempre se preocupa por nuestro crecimiento y que también sabemos, Señor, que tú completarás la obra en nosotros. Si no estamos cumpliendo, Señor, ayúdanos para así cumplir el mandato que tú dejaste. Sabemos, Señor, que ahora mismo tenemos todo el apoyo del cielo para hacerlo. Que haya una disposición real para ir a rescatar y enseñarle a las almas. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, esto es a manera solamente de recuento. Cuando concluye esta parte, si hay preguntas, pueden hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Si hay preguntas, lo anotan ahí y cuando concluya esta parte específicamente, entonces pueden hacer la pregunta. De no, entonces vamos a continuar. Bien, estábamos viendo ya el mandato bíblico y nos detuvimos en varios puntos. Uno es la parte de la visión, que pone el Señor. ¿Cuál es la visión que nosotros debemos de tener? Es que nosotros tenemos que hacer discípulos. El caso es, si nosotros tenemos eso como una visión, como una meta a cumplir, si nosotros no tenemos esa visión, obviamente no nos vamos a mover a ser discípulos. Estábamos viendo la palabra id, que si nosotros la interpretamos o podríamos entender que el discipulado con id es algo eventual. Es decir, yo voy, hago discípulo, pero no me da una continuidad. No me da el concepto de continuidad. Nosotros siempre tenemos que ver la parte de las traducciones según cómo lo hizo Cristo. Y Cristo, ¿cómo fue su discipulado? ¿Fue un evento? ¿En algún momento él hizo discípulo cuando comenzó el ministerio? ¿O mientras duró todo su ministerio, él tuvo discípulo? ¿Cómo fue? Ajá. Sí, levantando la mano. ¿Quién tiene el micrófono? Ok, por acá. Ahí va, ok. Durante todo el tiempo de su ministerio tuvo discípulos. Ok, mientras duró su ministerio, ese mismo tiempo duró con los discípulos. Vemos los discípulos de principio del ministerio de Jesús hasta el final, como la lectura que nosotros tuvimos, la parte de la visión. Algo que no dije, que obviamente estuvo en la lectura, nos debería llamar mucho la atención que antes del Señor subir, ¿cómo estaban los discípulos? Que dicen que algunos, ¿qué? Dudaban.
¿No le ha llamado eso la atención? Es decir, ¿cómo yo voy a dudar si estoy viendo al Señor? Si caminé con Él. ¿Dónde que está la duda? ¿Dónde que radica la duda? La duda quedaba, ¿qué yo voy a hacer porque Él se va? Recuerden que ellos tenían ya la visión lo tenían. ¿Cuál era la visión? Que ellos eran los enviados. De ahí es que sale la palabra apóstol, que significa enviados. El asunto sería, mi duda es, ¿cómo lo voy a hacer sin el maestro? Ahora Él se va. ¿Cómo voy a hacer el trabajo si Él no está? Él dio la promesa del Espíritu Santo, pero no sé. No tenemos todavía el Espíritu Santo. Entonces, ellos tenían una misión que cumplir en ese momento. El Señor se iba y ellos tenían que continuar el trabajo del Señor. Entonces vemos ahí a los discípulos con dudas. Con dudas. Entonces, el Señor, para romper esa duda, Él comienza a explicarle de una manera amplia, y será la última vez, su visión. ¿Su visión cuál es? Yo quiero que continuamente ustedes estén discipulando, hasta que den su último aliento. Hacer discípulos me habla de un proceso. No podemos hacer discípulos solamente dándole información. Por ejemplo, tenemos la clase de nuevos creyentes, que yo soy el maestro, profesor, pero yo caigo en la parte del profesor. Quizás todavía para ellos no soy un maestro, porque le estoy dando solamente información. Falta todavía para que eso llegue a ser un discipulado, siendo obviamente autocrítico. ¿De acuerdo, hermanos? No es sentarnos a dar doctrina. Va mucho más allá. Yo tengo que presentarle a la persona mi vida. Y recuerdan el Señor cuando Él no le dijo, yo le voy a enseñar a usted a orar. Él oraba, ellos veían, observaban y decían, óyeme, pero el Señor cuando ora suceden cosas, hay cambios. Cuando nosotros oramos no pasa nada, cuando oran los fariseos no pasa nada, cuando ora cualquiera no pasa nada. Vamos a preguntarle al Señor, ¿qué tiene su oración? Y entonces se acercaron al Señor, Señor, enséñanos. ¿Para qué? Ahí comienza la transformación. Cuando nosotros exponemos nuestra vida y ellos ven un modelo de vida. En el caso de Pablo, él sabía que la gente no iba a ver a Jesús físicamente. Pues él dijo, bueno, sean imitadores de mí. Básicamente el discipulado radica en dos cosas. Tú presentarte como modelo y enseñar la doctrina. Esas dos cosas. Él dijo, sean imitadores de mí. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué podemos imitar a Pablo? ¿Por qué Pablo dijo? Porque yo soy imitador de Cristo. Porque yo me preocupo por imitar a Cristo. Es decir, en otras palabras, cuando tú me veas, vas a ver a Cristo, porque yo le imito. Por eso vamos a ver algunas características que tiene el discipulado, que si nosotros no lo hacemos, vamos a tener un tipo de vida cristiana. Por eso lo vamos a ver más adelante. La extensión. La visión es que yo debo tener como visión a ser discípulo. Ese en mí debe ser mi trabajo, tiene que ser mi meta, porque es la visión del Señor. Entonces el Señor me dice y tengo que hacerlo. En la parte de la extensión hablamos de naciones. ¿Alguien recuerda lo que dijimos? ¿Qué palabra aparece ahí en naciones? Etnias. Etnias. Más o menos, el número más
conservador son 6,000 etnias. Y nosotros solamente hemos alcanzado la mitad. La otra mitad está en la India, que hay 1,000 y pico, solamente en la India hay 1,000 y pico de etnias. Está en China, está en todos los países árabes, están las 3,000 otras etnias. Estamos hablando de toda la otra parte del mundo. Es una cantidad de miles de millones. La persona, cada cristiano, debe entender la parte de la extensión que quiere Dios. Y de alguna manera nosotros debemos trabajar para esa extensión que llegue a todas las naciones. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos colaborar en esa extensión? Levantando la mano. ¿Cómo yo puedo trabajar, hacer, colaborar para esa extensión? Levantando la mano. ¿Ok? Si tienen una, hay varias formas. Orando, Orando, aportando, aportando, oyendo. Son esas tres. ¿Saben cuál es el problema número 1 de la extensión? La ignorancia. Desconocemos todo lo demás pueblo del mundo. ¿Cuántas etnias conocemos? Quizás no conocemos ni una etnia. Entonces, ¿cómo podemos orar si yo no conozco ni siquiera una etnia? Hay 6,000 y de 6,000, 0. La parte del conocimiento es fundamental, hermanos. Ahora mismo tenemos una gran ventaja que es YouTube. En YouTube aparecen ministerios que van explicando cada etnia. Pueden buscar un listado y después decir, yo quiero saber de esa etnia. Y buscar, invertir un tiempo. Hay algunos que no son cristianos, pero te hablan de las etnias. Pero también hay movimientos cristianos que la idea es trabajar para llegar a todas esas etnias. Yo fui a la casa de un misionero en Colombia y yo vi que él tenía un calendario. Y en el calendario, cada día había como una información de una etnia. Entonces yo le dije, pero ¿qué tú haces con esto? Era un poquito grueso, porque era por día que tú hojeabas. Y él dijo, lo que pasa es que en mi familia, nosotros nos reunimos, leemos de esa etnia y todos oramos por esa etnia. Y ahí, como es de misionero, dice cuántos misioneros hay, cuáles son los tipos de necesidades que hay, cuál ha sido el alcance del evangelio en ese lugar, si tiene traducción o no de Biblia, cuántas iglesias hay, a veces dice las denominaciones, te da como una idea de qué tú debes de hacer para orar. Entonces, a veces entendemos que cuando oramos, me dijo un hermano, bueno, Guillermo, no podemos ayudar. En esos viajes misioneros cuando íbamos ahí al grupo, entonces yo lo único que puedo hacer es orar. Seamos sinceros, tenemos la oración como la parte pasiva de las misiones. Como bueno, voy a orar porque no puedo hacer gran cosa. Y nosotros no nos sentimos como realmente una parte de las misiones. Porque decimos, bueno, lo único que puedo hacer es orar.
Hay un acontecimiento bíblico, no sé si ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel en el desierto estaban peleando en el valle, y mientras Moisés levantaba la mano, el pueblo estaba ganando. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo es? Ok, con recibir. Entonces, ahí, ¿qué era lo más importante? ¿Lo que estaban peleando la batalla o la oración de Moisés? La oración de Moisés. La oración de Moisés. No es una posición pasiva, hermano. Cuando tú oras por las misiones, Dios te escucha. Dios quiere que yo me involucre. Quizás nunca pueda salir del país. No todos están llamados para hacerlo. Pero sí todos estamos llamados para la parte de la extensión. No solamente que llegue el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Que yo he ido, llega el Evangelio, pero no llega discipulado. Yo fui a una iglesia que el que estaba predicando era un brujo. Porque después me dijo, mira, ese que se fue ahí, que lo saludó, es un chamán. Y entra a la iglesia. Pero ¿cuál es el asunto? La iglesia no sabe. Él le habla que sigue Dios. Y ellos le dicen, ven, pasa, háblanos. Porque no han sido discipulados. Cualquier doctrina puede decir lo que sea. Y ellos lo van a aceptar porque son como niños que no han sido educados. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? Queremos que vengan personas que nos enseñen. Eso se necesita. Debemos orar tanto por la parte evangelística, pero de manera también importante la parte del discipulado. Creí que iba a ser más rápido, pero me estoy tomando demasiado tiempo. Muy bien, la enseñanza. Dice que en la enseñanza, ¿qué debemos entender? ¿Qué debemos enseñarle al nuevo creyente? Levantando la mano, recuerden que se contesta con el versículo bíblico. ¿Qué es lo que le tengo que enseñar? Vamos a ver, levantando la mano. Hermano, está ahí, está ahí. Yo sé, ustedes son medio vergonzosos. Todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Es decir, las enseñanzas de Jesús. Se podrían resumir, algunos las resumen en 12, otras las resumen en 14, es decir, lo agrupan en 14 y otros en 16. No sé si nuestra iglesia daba las 12 botellitas de leche, algo así, que es uno de los, yo lo estaba chequeando y creo que tiene 12 unidades, y si nosotros lo vemos, esos puntos es lo que el Señor enseñó, es lo que un nuevo creyente necesita para comenzar a caminar bien la vida cristiana. Obviamente hay algunas otras cosas doctrinales que lo habla Pablo, pero eso lo va a ir viendo esa persona en la marcha. Y hablamos acerca del apoyo divino. El apoyo divino. Por lo general, nosotros decimos esto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una realidad en todos los cristianos, pero ese no es el caso que se está hablando acá. No es solamente que el Señor tiene su presencia, porque la presencia de Dios está tanto justo como injusto. Dios lo ve todo. Dios es el siempre presente. Entonces, no se está hablando de ese punto. No es que Dios solamente está, que ve justos e injustos. No es diciendo, yo estoy con ustedes porque yo los sellé. Tampoco se está diciendo eso. Se está hablando muy específicamente de aquellos que hacen qué cosa. A ver si alguien recuerda. ¿A quiénes va a hacer eso una realidad? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ahí está el micrófono. A los que hacen discípulos. A los que hacen discípulos. Él está dando esa promesa a los que hacen discípulos. ¿Qué le va a decir? Porque esa persona,
Hay algunos que para ser discípulos se van a mover. Él dice, no te preocupes por eso. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Le voy a dar mi apoyo. Hay otros que van a hacerlo en su comunidad, digamos a su vecino, a su familia, a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio. A esos es que va a discipular. Él dice, no te preocupes, yo estoy con vosotros. Todo el apoyo del cielo y todo el apoyo de la tierra, yo te lo voy a dar para que tú cumplas. Pero también nosotros destacamos que tanto el discipulado como el evangelismo es un evento milagroso. Porque estamos hablando de transformar una vida. No sé si ustedes saben que la gente que está en Hogares Crea, ellos, si tú hablas con ellos y alguien ha caído en la adicción, ellos dicen, tú nunca te vas a curar. Ellos no te garantizan ya ninguna cura, ni los alcohólicos. Tú siempre vas a ser un alcohólico, pero que va a estar haciendo esa abstinencia y te van a dar un apoyo para que tú puedas controlar ese problema. Pero no hay una garantía. Por lo tanto, no hay una transformación. Es decir, todo lo que te puede ofrecer el mundo no te va a ofrecer nunca una transformación. Nosotros tampoco podemos transformar a nadie. Es el Señor. ¿Recuerdan ese texto que dice, Apolo sembró, yo regué, pero ¿quién es que da el crecimiento? Dios. Es el Señor que da el crecimiento. Nosotros no podemos dar el crecimiento. No todos los discípulos van a tener el mismo crecimiento, tanto de conocimiento como también espiritualmente. Hay algunos que crecen rapidísimo. Hay otros que toman su tiempo y hay otros que hay que tener un revestimiento espiritual porque van a durar muchísimo para desarrollarse, para esos primeros pasos. Todo depende de ellos, qué tanto dejen que el Señor actúe en su vida y en su corazón. Así que, ¿hay alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos tratado? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bien. Si no hay, vamos a continuar. Muy bien, ya esto nosotros lo hablamos, la oración de un anciano, y lo vamos a resumir de esta manera. ¿Hay jubilación para el cristiano en vida? No. ¿Cuál es la jubilación? Cuando el Señor nos lleve. Visitamos, por ejemplo, a Ernestina. Yo antes de ir, yo estaba... Ustedes saben que uno tiene una sensación y yo me fui muy cargado de lo que dijeron acá. Muy cargado. Entonces, después que fuimos a la funeraria, fuimos para allá. Y cuando llegamos, ¿y cómo está Ernestina? Yo estoy bomba. Ella cambió la palabra, la cambió por bomba ahora. Sí, ella decía otra cosa. Como un cañón. Gracias, esa es la palabra que ella está diciendo. Y ella muy animada y uno sabiendo la situación. Uno conociendo la situación. Y yo dije, wow, pero yo no sé si seré así. Espero en el Señor. Quizá el Señor te va sumando cosas, pero qué distinto. Ella da testimonio. En esa condición, me dio testimonio a mí. Imagínate a un inconverso ver a esta mujer. Imagínate a los doctores y que ella diga, yo soy así por mi Cristo. Y dando testimonio. Esperando en el Señor que cada uno podamos dar testimonio hasta nuestro último aliento. Sería, yo creo que muy hermoso todo eso. Así que entre más mayor, tienen más que dar que un joven. Hermanos, compartan.
Cuando yo concluí el miércoles pasado, se me acercaron algunos hermanos y hermanas. Y sí, podemos decir que en nuestra iglesia los hermanos mayores sí están haciendo el trabajo. Después me dijeron, no, que mira que salimos. Sí, lo que más salen son los hermanos mayores. Del grupo que estamos estudiando el discipulado los sábados, ya son personas más mayores. Entonces debemos dar gracias a Dios que ese grupo sí está. Y aunque ustedes no lo crean, los jóvenes lo están viendo. ¿De acuerdo? El Señor, aunque hacemos el trabajo en silencio, Dios hace que los demás puedan ver el testimonio. ¿De acuerdo? Así que vamos a continuar, que quizás en el tiempo la gente va a decir, bueno, ¿tú sabes por qué me puse en esto? Porque yo veía a fulanita, que quizás ya duró años que partió con el Señor, pero quedó ese testimonio en mi vida y en mi corazón. Muy bien, ahora vamos a tratar, ¿qué pasaría? ¿Qué dice la palabra? Si nosotros, por alguna razón, no vamos a entrar en las razones, nosotros no decidimos ya discipular. Es decir, yo no he discipulado, ese nunca ha sido el problema. Es que tampoco en el futuro yo pienso discipular. ¿Cómo me afecta eso en mi vida cristiana? El no discipular. Recuerden, hermanos, que Dios, con el pasado no se puede hacer nada. Pero hoy sí yo puedo decidir hacer un cambio. Así que vamos a ver, en este caso, vemos que la persona que escribió el libro de los Hebreos, por lo visto, él preparó a ese grupo o estuvo en ese grupo. Parece que él se fue y regresó años después. Cuando él llega a la iglesia, él se encuentra con una situación en que está la iglesia. Entonces, eso es por lo menos para que tengamos una idea de lo que vamos a leer. Es solamente un solo verso, alguien que lea Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Dice así, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muy bien. Él llega y él dice, debieron de ser ¿qué cosa? Levantando la mano. Vamos a ver, debieron de ser ¿qué cosa? Maestros. Una pregunta, solamente para analizar. Esos maestros que dice aquí, ¿son los que tienen el don de maestro? ¿O quiénes son esas personas que debieron de ser maestros? Se está hablando aquí del don de maestro. Si no es así, entonces, ¿quiénes son esas personas? Los que tenían ya mucho tiempo. ¿Cómo es? Los que tenían ya mucho tiempo. Mucho tiempo, pero ¿quiénes son esas personas? Lo que han creído ya, los mayores, los que han tenido tiempo ya en el Evangelio. Ok, entonces, ¿se está hablando aquí de la gente que tiene el don de maestro que no eran maestros? No. Se está hablando de la población de la iglesia. Hermanos, ¿cuántos años nosotros tenemos siendo cristianos? ¿Cuántos años dura una profesión? Por lo menos una idea.
Aquí me dicen 4 años, 5. Hay tipos de profesión que duran 3, es decir, 3, 4, 5, y hay algunos que duran 6, 7. Ya son excepciones, ¿de acuerdo? Lo de 3 son excepciones y lo de 6, 7 son excepciones. Pero estamos hablando de 4 o 5 años. Levante la mano todo el que tiene más de 5 años siendo cristiano. Hay algunos que obviamente está de más, porque desde que abrí los ojos ahí estaban y ya eran cristianos. Bueno, hermanos, debimos ser maestros hace mucho. Hace mucho tiempo. Entonces él llega aquí y él expresa, después de tanto tiempo, no sabemos. La idea que yo tengo es que pasaron varios años. No dice cuántos años, pero esa expresión como que me da a entender que pasaron varios años. Entonces él ve a los cristianos, todos solamente recibiendo y nadie está dando. Todo el mundo siendo guiado y nadie está guiando a nadie. Todo el mundo escuchando, pero nadie está enseñando lo que escucha. Entonces, ¿qué él encontró? Encontró una iglesia estática. Una iglesia estática. Déjeme decirle que las iglesias, la primera iglesia, era común que todos los cristianos, todo el que decía yo soy cristiano, discipulara. ¿Quiénes? Todos. El 100%. Una de las cartas tempranas es la carta de Santiago. Cuando leemos el hablar en lengua, que es Santiago 3, si ustedes van a Santiago 3 y leen el 1, se va a dar cuenta a quién es dirigido esa parte del hablar, de la lengua, el cuidado de la lengua. Le dice, ustedes quieren ser maestros, pero deben de tener cuidado con su lengua. Pero ¿a quién están hablando? A general, a todos los cristianos. En este caso, también todos los cristianos. Hay 3 ocasiones que la palabra de Dios, cuando habla maestro, está incluyendo a todo el que decía ser cristiano. Y mi pregunta es, para que analicemos, en lo que llevo de vida, ¿he discipulado a alguien? ¿He discipulado a alguien en lo que llevo de vida? ¿Le he modelado mi vida? Porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Le he enseñado doctrina para que pueda caminar? ¿He estado orando a Dios para que Dios le dé el crecimiento? O quizás estamos como la iglesia que cuando llega, no, nadie lo está haciendo. Déjeme decirle que el Señor te va a demandar lo que Él pidió, no lo que no te pidió. A veces estamos en ministerios que, siendo sincero, tú no sabes si Dios te quiere ahí o no te quiere ahí. Tú dices que sí o tú te sumaste. Está muy bien, porque creo que todo es parte del crecimiento, pero hay cosas que el Señor manda a todos los cristianos. A todos, a todos. Si yo digo ser cristiano, tengo que hacerlo. Eso el Señor lo va a demandar, porque ya Él lo mandó. ¿Entendemos ese punto, hermanos?
Es decir, en algún momento de nuestra vida, el Señor nos va a rendir cuenta si yo discipulé o no discipulé. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí se habla de consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de ellos no estar discipulando? Vamos a ver. El que tenga la respuesta, levanta la mano. Que tienen necesidad de leche y no de vianda. Ok, que tienen necesidad de leche y no de vianda, es decir, de alimento sólido. ¿Qué quiere decir eso? Que están bebiendo leche y no comiendo alimento sólido. Vamos a ver. Aquí, doña Carmen. El micrófono. Sí, estoy con ¿Serán débiles? Ok, dice débiles. Porque Cuando habla de leche, ¿qué nos viene a la mente? Que algunos beben leche y otros comen alimento sólido. que son otros niños. algunos son Exactamente. niños. Exactamente. Entonces, tenemos que, oigan bien, aquí no nos está diciendo que yo soy maduro por el tiempo que yo tengo. Por lo menos en este pasaje. ¿De acuerdo? Porque podemos buscar otro pasaje que me habla qué es lo que es una persona adulta espiritualmente. Que quizá no se nombra esto, pero en este pasaje está nombrando una condición de ser un adulto espiritual. Aquí está descartando el tiempo que tú tengas en la iglesia. Eso está descartado. Eso igual que una persona que pasan los años y bueno, yo entré en mi grupo de secundaria, yo creyendo que iban a hablar, no sé, de su familia, de negocio, de la empresa, comenzaron a hablar la misma cosa que nosotros hacíamos en la secundaria. Yo hice así, ¡pa! Y me fui del grupo. No, que fulana, tú eras novia de fulano, y ya están casados con hijos, y mira lo que están hablando, que fulana, en ese tiempo que nadie tenía la cabeza bien puesta, eso es lo que están hablando ahora. Entonces uno dice, pero esta gente parece que no han crecido. Hermanos, según este pasaje, si yo no he discipulado, no me puedo considerar un adulto espiritual. Si yo no he discipulado. Eso tiene su razón. Dios no manda al cristiano a vivir una vida egoísta. Cuando tú discipulas, tú vas rompiendo el egoísmo. En pensar solamente en tus necesidades. En pensar en solamente tus metas. Tú incluyes a otra persona que tú comienzas a enseñar, que comienza a amar, que comienza a orar por esa persona y te conviertes, así como Pablo y Timoteo, que dice mi hijo espiritual. Es como tener un hijo. Todo el que es papá, yo no soy papá. Todo el mundo sabe la lucha que da levantar un muchacho. Y que sea de bien para la sociedad. Eso es todos los días trabajando. Quizá, si uno es soltero, yo digo, hoy yo no quiero trabajar. Hoy yo no quiero hacer tal cosa. Vamos a hacer lo que tú quieres, pero cuando tú tienes muchachos, tú no haces lo que tú quieres. Es más, los muchachos te van a llevar por caminos que tú nunca quisiste caminar. Te obligan. Te obligan a crecer. Nunca crecerás tú solo sin atender a nadie. Cuando estuve cuidando a mi madre, yo puedo decir, yo crecí muchísimo. Porque ya yo no pensaba solamente en mí. Yo tenía a alguien que dependía de mí. Y mi mamá era ya como una niña.
Así mismo como uno tiene un niño, obviamente más pesadita y demás, pero todo bañándola, dándole la comida, preparándola. Había que darle su masaje, había que hacerle esto, había que limpiarle todo, había que cambiarla. Era como tener un niño. No he tenido hijos, pero yo considero que mi mamá en un momento de su vida fue mi hija. Y entonces tú te levantas pensando no solamente en ti, es en otra persona. Hermanos, quizás hemos sido muy egoístas. Yo estoy bien. Mientras yo esté bien, todo el mundo tiene que estar bien. Yo he crecido. Yo lo que busco mi seguridad, y a veces venimos corriendo ahí, ¡ay, qué bueno que llegamos aquí a la iglesia y no nos pasó nada! Y como estamos tan concentrados en nosotros mismos, que hemos abandonado el crecimiento espiritual. Cuando tú discipules, hermanos, vas a tener que estudiar lo que tú nunca quisiste estudiar. A veces llegan los discípulos con una pregunta y yo no quiero saber de ese tema. Pero hay que darle un tipo de respuesta al muchacho. Mira que tengo tal problema, yo no quiero saber de ese problema, sinceramente. Pero no puedo dejar eso así. A veces uno tiene que buscar orientación de personas que saben más que uno. Mira, me está pasando esto, ¿Cómo podemos orientar? Pero ¿qué hace eso en nuestra vida? Nos transforma. Nos va cambiando. Hermanos, decidamos crecer. Hermanos, decidamos discipular. Es una decisión. ¿Cuál es la otra consecuencia? Que él tuvo que volverle a explicar, ¿qué cosa? Los rudimentos. Mira, el evangelio y la vida cristiana realmente se trata de esto. El discipulado y el evangelismo no es la cúspide, es lo básico para ser cristiano. No es que, yo estoy haciendo lo más complejo. No, es que tú lo tienes que hacer. Y eso está, hermanos, en la parte básica. Y él dice, bueno, se olvidaron de hacerlo. Vamos a explicarle de nuevo de qué se trata. Para que puedan ser maestros. Que antes de que nos vayamos de este mundo, que dejemos 2 o 3 vidas impactadas. Quizá el Señor no pide mucho, 2 o 3. Es mejor que nada, hermanos. Yo creo que aquí hay suficiente testimonio para impactar vidas. Hermano, tú tienes mucho que dar. Mucho que dar. Voy a concluir con esto. Quizás yo lo he dicho, pero es el ejemplo que tengo de vida. La persona que me discipuló fue mi mamá. Y ella casi no sabía ni de letra. Pues ella sacaba el tiempo y me decía, mira Guillermo, la Biblia siempre dice la verdad. Y me buscaba lo de los ídolos, que yo le dije, y búscamelo en la Biblia, porque tú me dices que la Biblia es la verdad. Yo era un niño. Y ella me lo buscó y me lo leyó. Yo le dije, pásame la Biblia, déjame leerlo yo para ver si... Y lo leí. Y ella era la que me enseñó. Yo la veía orando de madrugada. Ya yo sabía que no había comida al otro día. Pero después había comida. Y yo dije, Dios es real, porque mi mamá ora y Dios responde. Nunca supo de teología,
Nunca supo. Yo le decía, no, teología, ay, tú con tu palabra complicada. Nunca entendió nada de eso. Lo poquito que ella sabía de Dios, lo vivió, me lo enseñó y fue muchísimo más que suficiente. Hermanos, tú tienes más que mi mamá. Lo tienes. Muéstralo. Las personas quieren ver, quieren conocer, necesitan conocer. Si nosotros no le enseñamos, ¿quién lo hará? Hermanos, que el Señor nos bendiga, esperando de que podamos decidir y de ahora en adelante orar y decirle, Señor, yo quiero hacerlo, ayúdame a que yo pueda discipular. Que el Señor nos bendiga.